Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un tema que, sinceramente, me ha dejado en shock y que estoy segura, a muchos de ustedes también. ¿Están listos? Porque preveo que este vídeo va a ser de esos que te dejan pensando un buen rato después de verlo. Hoy vamos a sumergirnos en la noticia bomba del momento, la sorprendente noticia de Mert y Afra. Sí, amigos, amigas, fans, todos los que siguen de cerca el mundo del espectáculo, la farándula y las relaciones, prepárense porque lo que se viene es fuerte. Ya lo digo, me he pasado la mañana buceando en la información, leyendo todos los chismes, viendo entrevistas, analizando fotos, y la verdad es que, madre mía. La historia de Mert y Afra, al menos la que se desprende de esta noticia, es de esas que parecen sacadas de una novela. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no olviden, por favor, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Así no se perderán ni un solo chisme. Ya saben, clic en el botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, vamos al grano. La noticia, como les digo, es un bombazo. Para los que no estén tan metidos en el tema, Mert y Afra son, eran, porque después de esto, ¿qué será de ellos?, una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Ambos son figuras muy conocidas, con una legión de fans en las redes sociales y con una trayectoria profesional envidiable. Imaginad, fama, éxito, belleza y encima, una relación que parecía perfecta. El cuento de hadas moderno. Fotos en Instagram por doquier, declaraciones de amor, apariciones juntos en eventos. Todo era miel sobre hojuelas. Parecían inseparables. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La noticia que ha sacudido el mundo entero es su separación. Así sin más. Y no es una separación cualquiera, no. Es una separación que, al menos de momento, viene acompañada de un montón de interrogantes y rumores. Rumores que, por supuesto, alimentan la curiosidad de todos nosotros. ¿Qué ha pasado? Esa es la pregunta del millón. Las fuentes cercanas a la pareja, y digo cercanas con pinzas, porque la información que tenemos es más bien escasa y filtrada a cuentagotas, hablan de diferencias irreconciliables. ¿Diferencias? ¿Qué tipo de diferencias? Bueno, ahí es donde entran los rumores. Uno de los rumores más extendidos, y que está circulando como la pólvora, es la supuesta infidelidad. Sí, se rumorea que uno de los dos, o quizás los dos, han sido infieles. ¿Con quién? ¿Cuándo? La verdad es que las especulaciones van desde nombres conocidos del mundo del espectáculo hasta personas anónimas. Es el juego del gato y el ratón, ¿saben? Cada día sale una nueva teoría, un nuevo nombre, una nueva foto supuestamente comprometedora. La especulación sobre la infidelidad ha desatado un torbellino en las redes sociales. Los foros y los comentarios se han llenado de debates acalorados. Algunos defienden la inocencia de Mert, mientras otros señalan a Afra. Y viceversa. La situación se ha vuelto tan polarizada que es difícil saber qué creer. Entre los nombres que se han mencionado, algunos han sido totalmente descartados por falta de pruebas o por ser simplemente amigos de la pareja. Sin embargo, otros han ganado más fuerza, alimentando aún más la controversia. Se habla de encuentros secretos, de mensajes comprometedores y de posibles pruebas que podrían confirmar la infidelidad. Pero, ¿quiénes son estos supuestos involucrados? Algunos nombres son bien conocidos en la industria del entretenimiento. Actores y actrices con los que Mert y Afra han trabajado en el pasado. Otros, en cambio, son personas más anónimas, que podrían haber conocido a la pareja en eventos privados o a través de amigos en común. Lo cierto es que hasta el momento, no existe ninguna prueba definitiva que confirme la infidelidad. Todo se basa en rumores y especulaciones. Pero como suele ocurrir en estos casos, la duda ya está sembrada. Y la curiosidad del público no hace más que aumentar. Además de la infidelidad, otra teoría que ha ganado fuerza es la del desgaste. Dicen que después de tanto tiempo juntos, la chispa se ha apagado. Que la rutina, la presión mediática, las exigencias del trabajo. Todo ha terminado por minar la relación. Es algo que lamentablemente vemos con frecuencia en el mundo de las celebridades.
La fama es un arma de doble filo y a veces es muy difícil mantener una relación sana y estable bajo el escrutinio público. La presión mediática, los rodajes, los viajes y las agendas apretadas pueden pasar factura a cualquier relación. Y en el caso de Mert y Afra, que siempre han estado en el centro de la atención, la situación se agrava aún más. Las constantes apariciones en eventos, las entrevistas, las sesiones de fotos y las redes sociales pueden generar una gran tensión en la pareja. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de cumplir con las expectativas del público puede ser abrumadora. Y no olvidemos el factor económico. La fama y el éxito conllevan grandes sumas de dinero. Y a veces las discusiones por cuestiones financieras pueden ser un motivo de conflicto en la pareja. La rutina, el aburrimiento y la falta de comunicación son otros factores que pueden contribuir al desgaste de la relación. Cuando la pareja deja de sorprenderse y de nutrirse mutuamente, es fácil que la chispa se apague. Y luego están los rumores relacionados con proyectos profesionales. Algunos dicen que uno de los dos ha tomado una decisión que ha afectado la relación. Quizás un viaje, un nuevo trabajo, una oportunidad que implicaba distanciarse. Ya saben, esas cosas que a veces pueden hacer mella en una pareja. En el mundo del espectáculo, es común que las oportunidades profesionales impliquen cambios importantes en la vida personal. Un rodaje en otro país, un nuevo contrato que exige dedicar más tiempo al trabajo o un proyecto que requiere una dedicación exclusiva pueden poner a prueba la estabilidad de la pareja. En el caso de Mert y Afra, ambos tienen una carrera muy prometedora. Ambos han recibido propuestas interesantes y han tenido que tomar decisiones importantes sobre su futuro profesional. Y es posible que estas decisiones hayan afectado su relación de alguna manera. Por ejemplo, se rumorea que uno de los dos ha tenido que pasar largos periodos de tiempo fuera de casa por motivos laborales. Esto inevitablemente genera distancia y puede hacer que la pareja se aleje. También se habla de posibles desacuerdos sobre proyectos futuros. Quizás uno de los dos no estaba de acuerdo con las decisiones del otro o sentía que sus intereses profesionales no eran compatibles. Sea cual sea la razón, lo cierto es que los proyectos profesionales pueden tener un impacto significativo en la relación de pareja. Y en el caso de Mert y Afra, no sabemos hasta qué punto sus carreras profesionales han influido en su separación. Pero ojo que todo esto son rumores. Por el momento, ni Mert ni Afra han hecho declaraciones oficiales. Se han limitado a publicar comunicados escuetos, donde confirman la separación, pero sin entrar en detalles. Y claro, eso no hace más que aumentar la intriga. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué están ocultando? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? La falta de declaraciones oficiales solo alimenta la especulación y la curiosidad del público. ¿Por qué Mert y Afra han decidido guardar silencio? ¿Qué temen? ¿Quieren proteger su imagen? ¿O simplemente necesitan tiempo para procesar lo que ha pasado? Hay muchas razones por las que una pareja puede decidir no hacer declaraciones públicas después de una separación. En primer lugar, pueden querer proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. También pueden querer proteger a sus familias y amigos, evitando que se vean afectados por la polémica. Otra razón podría ser que aún no estén preparados para hablar sobre lo sucedido. Necesitan tiempo para reflexionar, para analizar la situación y para decidir cómo quieren afrontar el futuro. Además, es posible que estén negociando los términos de su separación y que no quieran revelar información que pueda perjudicarles. En cualquier caso, la falta de declaraciones oficiales solo genera más preguntas y más rumores. Y es comprensible que el público quiera saber qué ha pasado. Personalmente creo que es comprensible que no quieran hablar. Es un momento delicado para ambos. Están en el ojo público con toda la presión mediática encima. Y supongo que necesitan tiempo para procesar lo que ha pasado, para reflexionar y sobre todo, para protegerse. Lo que sí es cierto es que esta separación ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Mert y Afra están destrozados. Han inundado las redes con mensajes de apoyo, con teorías, con especulaciones. Es un auténtico cúmulo de emociones. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la polémica. Los fans han expresado su tristeza, su decepción y su preocupación. Muchos han compartido sus teorías sobre lo sucedido, mientras que otros han expresado su apoyo incondicional a la pareja.
Los hashtags relacionados con Mert y Afra se han convertido en tendencia. Los memes y los vídeos sobre la separación se han viralizado. Y la conversación sobre el tema no ha parado. Las redes sociales han demostrado una vez más su poder de movilización. Los fans han creado comunidades virtuales donde comparten sus sentimientos y sus teorías. Y la separación de Mert y Afra ha unido a muchos seguidores que hasta ahora no se conocían. Y aquí es donde entramos nosotros, los que nos gusta el chismecito. Hemos visto sus fotos, hemos seguido sus apariciones en público, nos hemos enamorado de su historia de amor. Es inevitable sentirse un poco involucrado, ¿no? Es como si, de repente, la pareja perfecta dejara de serlo. Y eso duele un poco, aunque no los conozcamos personalmente. Es natural que nos sintamos involucrados en la vida de las celebridades. Los medios de comunicación y las redes sociales nos muestran constantemente sus vidas, sus relaciones, sus éxitos y sus fracasos. Y, de alguna manera, nos sentimos conectados con ellos. Nos identificamos con sus historias de amor, con sus momentos felices y con sus dificultades. Y cuando una pareja que admiramos se separa, sentimos un poco de tristeza y de decepción. Es como si, de repente, nos diéramos cuenta de que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Y que, al igual que nosotros, también tienen problemas y conflictos. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues probablemente declaraciones en el futuro. Quizás alguna entrevista exclusiva, algún comunicado más extenso. O quizás no. Quizás decidan mantener el silencio y rehacer sus vidas lejos del foco mediático. Sea como sea, estoy segura de que en los próximos días seguiremos escuchando noticias sobre Mert y Afra. Es muy probable que en las próximas semanas veamos nuevas informaciones sobre la separación de Mert y Afra. Los medios de comunicación y las redes sociales no dejarán de hablar del tema. Es posible que alguno de los dos decida romper el silencio y conceder una entrevista exclusiva. También es posible que publiquen un comunicado más extenso en el que expliquen los motivos de su separación. O por el contrario, podrían decidir mantener el silencio y centrarse en rehacer sus vidas lejos del foco mediático. Sea cual sea su decisión, estoy segura de que seguiremos escuchando noticias sobre ellos. Y es que la vida de las celebridades siempre genera interés y curiosidad. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y, por supuesto, estar atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación. Y, por supuesto, seguir comentando y debatiendo sobre el tema, porque, ¿qué sería de nosotros sin un buen chisme de vez en cuando? En resumen, la noticia de la separación de Mert y Afra ha sido un auténtico bombazo. Los rumores sobre las causas son muchos y variados, pero lo cierto es que la verdad todavía es un misterio. Solo el tiempo dirá qué ha pasado realmente. Lo que sí es seguro es que esta separación marca un antes y un después en la vida de ambos. Les deseamos lo mejor a ambos y esperamos que encuentren la felicidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chismecito y que hayamos podido analizar juntos esta noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que ha pasado realmente entre Mert y Afra? ¿Creen que es cierta la infidelidad? ¿O tal vez el desgaste? Díganme en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, si tienen alguna otra noticia que les gustaría que comentáramos en el canal, no duden en dejarla también. Y ahora, como siempre, los recordatorios importantes, no olviden darle al botón de me gusta si les ha gustado el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que también estén interesados en el chismecito. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme y hasta la próxima.